Pues sin duda, Raquel, hoy es un día clave porque si Rusia no cumple y paga esos 117 millones de dólares que tiene que pagar en concepto de intereses por esos dos bonos denominados en dólares, pues estaría un poquito más cerca del default. ¿Por qué digo más cerca y no digo concretamente que ya estaría en default y habría entrado en suspensión de pagos? Pues porque todavía tiene un periodo de gracia de 30 días, se puede esperar para pagar durante 30 días hasta el día 15 de abril, apúntense esa fecha porque entonces podría ser el día, la fecha en la que Rusia entrara en esa situación de impago. Por supuesto, eso a Occidente le preocupa y mucho porque es pues a estos países, a los países de Occidente, a quien Rusia les debe ese dinero, porque son, insisto, bonos denominados en dólares y en euros. Para descubrir si realmente es tan preocupante que Rusia caiga, que entre en quiebra, como dicen muchos expertos, y entre en default, hemos recurrido a los expertos y también a los datos para intentar pues responder a esa pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, pues por ejemplo, una de ellas, la primera de ellas, ¿cuánta deuda tiene Rusia en manos extranjeras? Es decir, ¿cuántos inversores extranjeros tienen bonos rusos? Bueno, pues según datos que maneja Reuters y Bloomberg, esos bonos rusos internacionales denominados en dólares y en euros rondarían los 40.000 millones de dólares. Parece mucho, ¿verdad? Pero claro, hay que ponerlo en contexto. En España, ¿cuánta deuda tenemos en manos extranjeras? Pues casi 10 veces más, 493.000 millones de euros en este caso, es decir, más de 10 veces más de la deuda que tiene Rusia en manos extranjeras. Por tanto, primera cuestión, esa deuda rusa en manos de inversores de fuera no es tan elevada. Pero no solo eso, por ejemplo, Juan Ramón Caridad desde GAM nos decía que teniendo en cuenta las sanciones pues que ya está imponiendo Occidente sobre Rusia, todas las carteras que actualizan su valor diario, sí que es cierto que ya han registrado una caída del valor de en torno al 90%, nos decía, en el caso de, por ejemplo, ETFs que incluyan bonos rusos. De momento tampoco hemos oído, por ejemplo, que haya quebrado ningún fondo o que esté a punto de hacerlo o que haya rumores de que pudiera hacerlo por por su exposición a bonos rusos. Así que, por tanto, podemos esperar que teniendo en cuenta esa entrada en precio, podríamos decir que ya está todo descontado, esa caída del valor de los bonos rusos en los ETFs y en carteras que estén actualizadas a diario, pues teniendo en cuenta que no hemos visto ningún fondo que haya anunciado o que se rumoree que pudiera estar al borde del colapso, pues podemos intuir entonces que de momento no está teniendo problemas ninguno de estos fondos. Claro, teniendo en cuenta esto, hay dos posibilidades ahora. Que Rusia no quiera pagar o que Rusia no pueda pagar. De momento, ¿qué es lo que dice Rusia? Pues que va a pagar en rublos, es decir, que en dólares, pues de momento su voluntad no es precisamente esa, pagar en dólares. Sin embargo, como decimos, en el caso de que Rusia pague en rublos, bueno, eso significa, nos decía por ejemplo Carlos Ladero desde GPM, que el acreedor de Rusia va a cobrar muchísimo menos dinero del que se le debía por esa caída, ese desplome que ha sufrido la moneda de Rusia. Claro, si este país, si el gigante ruso entra en default, tampoco sería la primera vez que lo hace ese propio país, ni la primera vez que ocurre de una forma similar después de tantas sanciones en la historia reciente con otros países. Hablo del caso de Venezuela, pero vamos a profundizar un poquito más en ello más adelante. Vamos a hablar de Rusia, de la otra vez que entró en suspensión de pagos y tampoco fue hace tanto tiempo, fue en 1998. ¿Qué pasó? Bueno, pues en el 97, es decir, el año antes, casi el 5% de la economía mundial estaba representada por la economía rusa. Ahora, esa economía rusa solo representa y solo pesa en torno a un 2%, ligeramente menos, un 1,7 más o menos, en la economía mundial. Por lo tanto, ese peso de la economía rusa en el mundo pues se ha disminuido bastante en apenas 20 años. Claro, además de eso, según un gráfico del Banco Mundial que vamos a intentar ponerles para que ustedes lo vean directamente, la deuda pública rusa en 1998 era de más del 140% del PIB del país, pero desde entonces Rusia ha aprendido la lección y ya no depende tanto de la deuda para financiarse. Lo pueden ver ustedes como ese gráfico ha caído bastante y ahora sus obligaciones suponen menos de un 20% de su economía. Claro, algunos también ahora pueden decir no es lo mismo tampoco, porque ahora un posible default de Rusia también hay que sumarle las sanciones que le está imponiendo Occidente, que nadie aparentemente quiere hacer negocios con Rusia, con lo que podemos deducir cómo va a subir Rusia a ese default y a esa
bueno, lo que podemos entender pérdida de confianza de los inversores extranjeros que podrían ya no querer financiar a este país. Recuerden ustedes que Rusia también tiene un apalancamiento bastante reducido y que además hay un país que también fue muy sancionado en los últimos años y que también entró en default. Es el caso de Venezuela. Entró en suspensión de pagos en 2017, fue sancionada fuertemente por Occidente y aunque el país, por supuesto, no ha desaparecido, hay que recordar que la población se ha empobrecido mucho desde que la situación empezó a ser así para el caso de Venezuela. Pero de todas formas, como decía ahora Maduro, lo veíamos hace unos días, pues Estados Unidos sí que ha recurrido a Venezuela, un país, como digo, muy sancionado, por supuesto, por la primera potencia mundial, ha recurrido a Venezuela para comprarle el crudo que ya no le quiere comprar a Rusia. Pero bueno, de todas formas, por resumir rápidamente lo que nos decía Juan Ramón Caridad, es que a pesar de que ese impacto del default ruso pues aparentemente parece limitado, teniendo en cuenta todo esto, que la economía rusa es pequeña, que cada vez ha estado menos endeudada desde la última vez que entró en suspensión de... Teniendo en cuenta esto, hay que recordar además que la memoria del inversor suele ser muy cortoplacista. Nos dice de hecho que en 12 meses él espera que los inversores ya no se acuerden de todo esto y sigan financiando a Rusia. Así que estas pueden ser las consecuencias de un default que parece, como dice Fitch, inminente.